came a sound from heaven. Bienvenidos al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosestern, Lauren Larson, Paris Reagan y Sean Murphy y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quien quiera que sea y donde quiera que esté en esta programación. Saben, esta cadena llega casi a todo el mundo y realmente no llega a cada hogar porque cada hogar no quiere recibir la señal, pero sí está siendo transmitida en las mayores ciudades del mundo y damos gracias a Dios por el privilegio. Incidentalmente, debo decir que mañana será el Bibliatón, mañana jueves. Estaremos terminando con el balance de las Biblias para la República Dominicana. 16.721 Biblias de estudio del expositor. Luego Chile, 6.000 Biblias. Y creo que estaremos terminando con esa parte también. ¿Cuál es la cantidad? No sé exactamente. Quisiera yo saber exactamente, pero no. Puerto Rico, 6.000. Brasil, 10.000. Jamaica, 2.000 Biblias. Y gracias al Señor, pues, por todo eso. Y una persona que vive para Dios automáticamente piensa, yo quisiera hacer algo para el Señor. Esa es la reacción correcta, ¿no? Y usted puede ahora, realmente, si solamente es una Biblia que usted pueda costear, entonces usted está haciendo algo para el Señor, ¿no? Y pueden ser 2, 3, 5, 10, 50, sean las que sean. Pero mañana esté orando al respecto, que es muy importante, como yo creo que usted lo puede notar, ¿no? Es un gran privilegio el poder poner algo en en las manos de personas que aprendan más del Señor, aprender más sobre la obra de Dios, aprender más sobre los caminos del Señor. Nada es mayor que eso. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor. La próxima semana, no este, sino el próximo. Empezando el jueves en la noche, estaremos en Berean Assembly. Y digo nosotros porque estaré yo, Grace y Joseph para una serie de servicios. Grace estará ministrando la palabra el jueves, Joseph el viernes y yo estaré ministrando el sábado y el domingo. Va a ser un momento de alabanza, adoración, música, predicación. Así que si está en esa área de Wichita, Kansas, nos encantaría que fuese parte de esos servicios. Paris. Sí, señor. Voy a estar con el pastor Jason y Summer Collins. No este fin de semana, sino el próximo, el 11 y 12 de junio. Tendremos el servicio el sábado a las 7, el domingo a las 10:30 de la mañana. Es una iglesia maravillosa con un gran pastor. Ellos, tenemos este, el pastor de jóvenes es egresado de nuestro instituto bíblico, una gran iglesia con un gran pueblo. Así que si está buscando una iglesia en el área de Charlotte, debe de ir a visitar esa iglesia Lakeside Church en Denver, Carolina del Norte. Paris predicó un excelente mensaje el domingo en la noche y realmente un excelente mensaje. Le damos gracias al Señor. Sean, No por ahora, muy bien. Dave, no hasta julio. excelente. Josh, Sí, del 17 al 19 de julio, papá y yo estaremos en Granada, Mississippi, en la iglesia Lighthouse. Servicios el viernes, sábado y domingo. La dirección es 1004 Highway 7 North, pastoreada por el pastor Wilson. Así que si necesita más información, 662-294-0608. Esperamos verles allá. Hermanos Hogar, puedo mencionar rápidamente la campaña familiar. Tendremos nuestra campaña familiar del 20 al 24 de julio. Hagan sus planes para acompañarnos. Vamos a tener grandes alabanzas y adoración, predicaciones y también tenemos un servicio de bautismo ese viernes en la noche. Después del servicio de ese viernes vamos a ir a nuestro lugar donde bautizamos. Así que
Estamos esperando que Dios haga grandes cosas durante esta campaña. Acompáñenos en julio. Excelentemente, exactamente. Cuando dices campaña familiar cristiana, te refieres que hay personas que no les gustaría ver el color del mío y aquellos que tienen esa edad como la de Dave acá. ¿Cuánto me va a costar eso? Y Lauren. Am, y luego los pequeños también, los pequeños. Mi pequeña tiene 2 años de edad y ella está empezando a hablar y no se puede entender nada de lo que ella dice, pero ella sí lo dice. Como una mujer lo hace ciertamente, ¿verdad? Y, y realmente sí. Tal vez voy a tener que mudarme de silla. Estás en peligro. Sí. Bueno, de todas maneras, Lauren estaba quejándose de estar, bueno, que sus rodillas llegaran hacia sus ojos. Sí, tal vez están un poco más pequeñas. Bueno, Oh, sí. No sé cómo. Bueno, vamos a ver si se puede trabajar de la mejor manera. Dave, vamos a empezar con, con esa primera parte en el capítulo 2. pero no quiero que ignoréis, hermanos, sobre los que duermen. Se refiere a los creyentes que han muerto. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Corresponde a aquellos que no conocen al Señor y que no tienen parte en la primera resurrección de vida, por lo tanto ninguna esperanza del cielo. Ahora, habrán dos resurrecciones. La primera es para el Hijo de Dios y cada persona que ha nacido de nuevo y ha muerto, realmente si muere o si vive, estarán allí y tendrán un cuerpo glorificado que se le entregará a todo santo de Dios en ese momento, que nunca jamás conocerá la enfermedad, no conocerá tristeza o dolor, nunca conocerá problemas de esa naturaleza o guerra. Y realmente tendrán que entregarse en el campo de batalla, eso no existirá. No estudiarán guerra más. La guerra ya no será parte de la humanidad, gloria a Dios por eso. Pero luego está la resurrección de condenación que sucederá al final del reino milenario, donde los irredimidos serán resucitados, pero no será una situación agradable, créanme. Ellos estarán en el juicio del gran trono blanco y estarán condenados a un infierno eterno para siempre. Y damas y caballeros, no hay tal cosa como el purgatorio. Eso no existe. No hay tal cosa como estar a medio tiempo en el infierno y luego usted sirve de esa manera y luego puede ser libre. No, eso no sucede. El infierno es eterno, así como el cielo es eterno. Y Pablo está hablando aquí de la primera resurrección de vida porque la gente quería saber eso. Y, y qué sucedió con sus seres queridos que conocían al Señor, que habían fallecido, ¿dónde estaban ellos ahora? Y obviamente, bueno, pues el alma y el espíritu de cada creyente, cuando muere instantáneamente va a estar con el Señor. Y, y, y el rapto de la iglesia, pues cambiaría todo esto. Y allí es cuando el cuerpo glorificado llega y se le da a cada hijo de Dios que ha vivido y a toda persona que vive en ese momento, que ama al Señor y ha entregado su corazón al Señor Jesucristo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, El propio fundamento del cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. Es la prueba de vida después de la muerte, en un estado glorificado para todos los santos en esa vida que incidentalmente nunca terminará. así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Esto se refiere al rapto de la iglesia y la resurrección de todos los creyentes, con ambas frases queriendo decir lo mismo, aun mientras Pablo describe esto en 1 Corintios capítulo 15. En la muerte, el alma y el espíritu del Hijo de Dios instantáneamente va a estar con Jesús, mientras que el cuerpo físico vuelve al polvo. En el rapto,
Dios reemplazará lo que fue el cuerpo físico con un cuerpo glorificado, unido con el alma y el espíritu. De hecho, el alma y el espíritu de cada individuo acompañará al Señor cerca de esta tierra para ser ligado a su cuerpo glorificado que hará al creyente íntegro. Y esto lo hemos explicado ya varias veces. Es un cuerpo que tiene carne y hueso, pero no se menciona que tiene sangre. La Biblia, o no la Biblia, pero la ciencia dice que realmente que el cuerpo físico, ¿qué estoy diciendo aquí? En la sangre, ¿no? Que la vida de la carne está en la sangre, ¿no? Eso lo tenemos así, pero la vida de la carne entonces estará en el Espíritu Santo. No se menciona la sangre, pero un cuerpo físico sí se menciona, obviamente, y será algo que durará para siempre. Es pecado hoy día, no necesariamente un pecado personal, pero aún así, pecado que tomó sobre Adán y eso pues causa enfermedad, eso causa La muerte. muerte. Muerte sí, es el autor de la muerte. Y eso es lo que sucede. Dios nunca quiso que el hombre muriese. Esa no era la intención de Dios. Eso vino a ser por la caída de Adán. Y realmente pone a todo ser humano en un lugar de muerte. Esa es la causa, ¿no? El pecado es la causa, pero el cuerpo glorificado no será posible que peque. Y piense usted en eso. No habrá pecado en un cuerpo glorificado, alabado Dios. Y tendrá propiedades en ese cuerpo que será totalmente distinto a todo lo que el mundo conoce hoy. Bueno, por ejemplo, las puertas cerradas no tienen peso sobre el cuerpo glorificado. Atravesarán esas puertas como que no existe. También puede atravesar una pared como si no estuviese allí. Y, y yo leí, de hecho, de la explicación que Kenneth Wuest dio, ese teólogo bautista que ya está con el Señor. Y Y el viajar en aquel momento será totalmente distinto con un cuerpo glorificado. La persona piensa a dónde debe de estar y allí estará. Y entonces no habrán accidentes en ese momento, ¿no? Pero el cuerpo glorificado es algo que es tan más allá del entendimiento del hombre. Realmente no puede ni siquiera entender cómo será. Y no importa si tiene que ir a Jerusalén. Desde aquí en Baton Rouge, usted lo piensa y ahí está. Eso es lo que Kenneth With. Kenneth Wuest dijo. Y yo creo que este hombre está en lo correcto, está en lo cierto. Bien, adelante. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Presenta la doctrina del rapto de la iglesia como la palabra del Señor y tenemos que entender eso. Ustedes que dicen, bueno, yo no creo en el rapto, etcétera, etcétera. Pablo dice que es la palabra del Señor. Y usted le está dando la espalda a eso que es la palabra de Dios y usted no quiere hacer eso. Usted no quiere hacer eso. Ahora, el rapto de la iglesia es la palabra del Señor. Tal vez se interprete de una manera distinta por algunos, porque el apóstol Pablo no entró en gran detalles, ¿no? Dio detalles, pero no muchos detalles. Y Y muchos llamados cristianos hoy día que dicen que no creen en un rapto, ellos, Yo creo, hermano Swagger, y hemos hablado de esto varias veces, pero la mayoría del argumento en cuanto a la doctrina del rapto verdaderamente tiene que ver con el tiempo. estás en lo cierto, sí, eso es verdad. Y eso quiere decir que dónde sucederá el rapto, antes, a mediado o después, ¿correcto? Aún tienen esa creencia de tres cuartos unos años atrás, no sé a dónde está esa creencia ahora, pero Disculpa un momento, pero alguien dijo en la programación de ayer, y lo dijo correctamente, que
Si es en algún momento, aparte de antes del rapto, entonces sabemos cuándo va a suceder. ¿Me sigues? Sí, Y, y eso Jesús dijo que ningún hombre conoce ese momento. cuando el día del Señor vendrá, ya que vendrá como ladrón en la noche, una vez más. El día del Señor, si usted no está en sintonía espiritualmente con lo que Dios está haciendo, el tiempo no será obvio, no será algo que usted haya estudiado o pensado. Se firmó un acuerdo y 7 años después esto va a suceder. No, los perdidos en el mundo no tendrán idea. Pero la iglesia todavía estaría aquí. Yo resalté esto ayer, que Jesús dijo que es el Padre en el cielo que conoce el tiempo. Ningún hombre, aún Jesús, lo sabe. Pero si vemos el rapto a mediados de la tribulación, o la palabra de Dios realmente nos da un marco de tiempo muy claro en el capítulo 12, y en el capítulo 12 nos dice hasta el día. Yo estaría de acuerdo con usted, pero aquellos que no son salvos no Pero estarían de la acuerdo. iglesia todavía estaría aquí, es lo que quiero decir. Entonces, eso realmente contradeciría las palabras de Cristo. Y yo tengo un problema con eso. La única orden de eventos cronológicos que podemos resaltar y todo lo que claramente se nos entrega, y es lo que tenemos que ver, es que el rapto de la iglesia viene antes del tiempo de la gran tribulación. Creo que existe mucha teología que nos señala esa dirección. Definitivamente. Ese es el argumento. Aquellos que están en contra de eso no reconocerían el resto de esto, pero aún Nunca he escuchado una respuesta a esto porque nunca he tenido una conversación con alguien, pero realmente es algo que me vino a la mente semanas atrás cuando estaba estudiando. Si nosotros tenemos un rapto a mediados de la gran tribulación o después, la Biblia nos dice en marcos de tiempos exactos que sabríamos el día y casi la hora. No tendría sentido. podríamos acercarnos bastante a ese Exacto. tiempo. La otra discusión es la pregunta, si la iglesia, si es necesario para la iglesia como la vemos hoy día, el cuerpo de Cristo, tiene que vivir la gran tribulación. Algunos dicen que va a purificar la iglesia y ese no es el trabajo de la gran tribulación. No existe ningún beneficio para la iglesia, Exacto. ningún beneficio con el propósito de una limpieza o purificación. Nosotros hoy en día tenemos la palabra, tenemos el espíritu, tenemos la sangre. Esos tres elementos son suficientes para preparar a la novia para la Ujú. boda, para las bodas. Pero si la iglesia moderna necesita ser purificada, que dicen que la gran tribulación va a hacer eso, eso deja los cientos de millones antes de ese momento descartados. No calificaría si no atravesase ese tiempo de 7 años. Así que aún los apóstoles del Señor no podrían calificar. Una vez más, Es tonto, es existe tonto. evidencia en contra de todo eso. Realmente esto es algo que creemos que va a suceder en cualquier momento. Tal vez en 100 años, no me parece, pero es posible. Puede ser en un año de hoy o esta tarde. Vemos las señales del tiempo y se nos dice que no, no los días, ni las fechas, ni años, sino las señales de los tiempos que nos rodean. Voy a mencionar esas señales un poco. Jesús dijo, este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testigo a todas las naciones y luego llegará el fin. Actualmente, no dice que cada persona, dice que toda nación. Y actualmente, el Evangelio de Cristo para esta cadena, no puedo hablar yo de las otras cadenas, ¿no? Pero esta cadena está llegando a una gran parte del mundo. Y Y yo estoy seguro que si conecta todo lo demás, está llegando a todo el mundo. Cuando vemos al acceso a través del Internet, es el medio que con más crecimiento, que da el acceso de conocer a personas en otros países. La capacidad del Internet supera la capacidad de los satélites o el mundo, de la manera como el mundo se conecta a través de este medio. Y hace 10 años nos dijeron que podríamos alcanzar a 6 billones de personas a través del Internet, y en eso fue lo que nos dijo nuestro departamento
de tecnología, pero esta programación está a través del internet, está disponible, así que uno está alcanzando más allá de lo que pueda imaginarse. Y luego tenemos la profecía de Daniel que la ciencia aumentará y irán de un lugar a otro y bueno, realmente eso es apropiado hoy día. Y también tenemos a Israel que viene a ser una nación una vez más y esto es un cumplimiento de profecía bíblica. Y después de 2000 años de preguntarnos en todo el mundo, realmente Israel va a volver a ser nación y lo ha sido desde el 1948. Estas son señales, señales, no son días, pero son señales. Y Es la gran apostasía de la verdad. en los últimos tiempos vendrán, los hombres serán amadores de sí mismos, etcétera, etcétera. La iglesia tristemente está en esa condición actualmente. Está en peor condición de la que ha estado, creo, y yo sé que durante toda mi vida creo que es la peor. Pero estas son señales que son muy apropiadas y realmente no dan fechas, solamente son señales. Y tenemos que considerar eso cuidadosamente, que estas son señales y lo son. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es otra, algo, una señal muy poderosa. Aumentará este conocimiento de la palabra de Dios. Lo Sí, vemos en Daniel, el entendimiento de la palabra aumentará y eso indica, me parece, el derramamiento del Espíritu Santo cuando eso sucedió al principio del siglo XX, el desarrollo de la teología de los últimos tiempos, eso verdaderamente mientras los dones fueron derramados una vez más, el regreso del Señor estaba cerca. Y eso ha sucedido en los últimos 120 años, un gran conocimiento de la palabra de Dios que nunca había sido conocido antes. Habían piezas del rompecabezas que se estaban uniendo hoy en día como nunca antes. así es. Y una señal de eso es el mensaje de la cruz, hermano Swagger. El entender cómo la iglesia debe de ser transformada de la imagen propia a la imagen de Cristo. Todo eso son señales de los tiempos. Así es. Bueno, nuestra otra programación, el mensaje de la cruz. Un estudio en la palabra, quiere decir. Disculpe, sí, un estudio en la palabra. Am, el estudio en la palabra. Yo hice la pregunta, los hermanos Lauren no estaba allí ayer cuando grabamos la última vez. Y mi mente, bueno, no está funcionando esta mañana. Se me ha ido a descansar, creo yo. Y me dice, déjame tranquila. Sí, No me levanten ahora. Estoy tratando de operar en medio de esta situación y es culpa de Dave. sí. El programa que mencionó ayer del que estaba hablando del tema. Sí, ¿cuáles son esas denominaciones o cuáles son estas que hacen con el mensaje de la cruz? Bueno, es qué es lo que están haciendo. Recuerde que mientras presentamos el mensaje de Cristo y este crucificado y lo definimos, nosotros empezamos a enseñarlo la necesidad de mantener el objeto de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Se ha notado una respuesta, alguna negativa, otros simplemente lo ignoran y otros abrazan el mensaje y otros lo llevan al punto de que en un área donde no me gusta verlo y es un área de, ¿cómo puedo decirlo? Arrogancia y orgullo. Aún le hacen daño al cuerpo de Cristo al atacarles porque no entienden o porque no comprenden el mensaje. Pero cuando tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, hermano Sager, si no nos hace más como a Cristo en nuestra presentación, entonces no entendemos lo que tenemos o lo que estamos interpretando o lo estamos interpretando mal. Todas esas son respuestas que hemos visto en los últimos 30 años y las denominaciones en general no están recibiendo.
y no van a cambiar su dirección actual. El liderazgo no va a permitir que eso suceda. Ahora hay gente que tal vez salga de esas denominaciones o aún conocemos a pastores en ciertas denominaciones que están tomando una dirección distinta de lo que la denominación está tomando y ellos permanecen en su creencia en el mensaje de la cruz y este crucificado y se lo enseñan al pueblo y el liderazgo los ignora o no quiere nada que ver con ellos o no los forza a entrar en una arena que no quieren entrar. Así que vemos que todo esto está sucediendo, pero las respuestas Ven, múltiples pero ¿qué existen. quieres decir con eso? Conozco a varias personas, voy a sus iglesias en una manera Son consistente. miembros de una denominación. Así es, y aman el mensaje de la cruz, lo Entiendo. enseñan, lo predican y han escogido no dejar su denominación. Y eso tiene que ver entre esa persona y el Señor y lo voy a dejar ahí. Pero la manera de pensar puede ser, como muchos me han dicho, que si salimos de esta denominación, la gente que está en la iglesia se irá de la iglesia sin importar lo que uno predica. Así que el testimonio del mensaje de la cruz sería dañado y eso es lo que está en sus corazones y mentes. Ellos no ceden a la dirección de lo que enseña esa denominación y supongo que eso siempre ha sido así sobre las denominaciones en general, ¿no? Pero las denominaciones principales pentecostales, su liderazgo no está abrazando el mensaje de la cruz. Hubiésemos visto más de eso y Estás en lo hemos cierto. visto una asociación con nosotros que creo que es importante porque el liderazgo que se asocia con nosotros a menudo abre la puerta para personas que escuchen lo que tenemos que decir. Y eso es algo importante. Yo Yo he creo que estado sí. aquí lo suficiente para saber lo que se siente el ser rechazado por todo el cuerpo de Cristo. Eso no es de ningún beneficio para nadie. Pero cuando Ujú. tenemos la oportunidad de compartir con personas que no conocen, creo que es justo que nosotros cuidemos lo que enseñamos y predicamos, pero le damos a ellos la oportunidad de escuchar y ver, y a ese liderazgo que pueda participar con la cadena acá. Y de hecho, abre la puerta, abre puentes para otros en esas denominaciones que tal vez hayan sentido que no deberían de participar porque su liderazgo no los permitía. La gente no debe de mirar a la iglesia en lo que refiere a su denominación o afiliación. Ellos deben de mirar a la palabra de Dios, lo que se está enseñando, predicando y practicado desde detrás del púlpito donde ellos están en su iglesia. En esos tiempos, la denominación, el mundo denominacional es algo que ya no, Así es. bueno, es algún producto uno del otro. Bueno, probablemente 50 años atrás, si usted hubiese asistido a una iglesia, asambleas de Dios, la Era doctrina, la básicamente la práctica misma, ¿no? hubiese sido la misma. Pero si usted se acerca más de 50 años atrás, hoy en día hay tantas mezclas de tantas cosas. Recuerdo hace 30 años atrás, cuando fui a Montana, llevé a los niños ya que los llevaba cada verano. Y había ahí una iglesia Asamblea de Dios en Holson, Montana, donde yo visitaba. Y me quedé en shock por lo que encontré, porque no era nada la pequeña iglesia Asamblea de Dios en la que yo crecí en cuanto a mi primer año de ser cristiano. ¿Qué quieres ¿A decir? qué te refieres con eso? Bueno, no tenían servicio de alabanza y adoración, no existía la operación y el mover del Espíritu Santo, no se predicaba la palabra. Era una pérdida de tiempo, estábamos de vacaciones, pero fuimos y uno simplemente tomaba algo que pensaba que presentaba porque era el Y nombre en nada la puerta. similar. Y eso fue hace 30 años. Hoy en día, esas diferencias dentro de las iglesias son aún mayores. Así que, una vez más, la persona debe escuchar lo que se está predicando con mucho cuidado. Deben escuchar lo que ese hombre, mujer de Dios detrás del púlpito está diciendo, qué es lo que están enseñando, qué es lo que están predicando. Hay que evaluar. Y si es falso, no deben de ir allí. Correcto. Muy bien, Dave. Porque nosotros los que vivamos, Discúlpame.
¿Dónde estás empezando? Empieza desde el principio, por favor. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, Expresa la doctrina del arrebatamiento de la iglesia como la palabra del Señor. que nosotros los que vivamos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, Todos los creyentes que vivieron durante el arrebatamiento. no nos procederemos a los que murieron antes, Se refiere al hecho de que los santos vivos no precederán o irán antes de los santos muertos. porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Se refiere al mismo Jesús que los ángeles proclamaron en Hechos capítulo 1:11. con voz de arcángel, Se refiere a Miguel, el único que se refiere como tal, Judas, versículo 9. y con trompeta de Dios. No dice exactamente que Dios personalmente tocará la trompeta, pero definitivamente le pertenece a Él. Quien la toque, quien quiera que sea que toque la trompeta. Descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El criterio para estar listo para el rapto es estar en Cristo, lo que quiere decir que todos aquellos que realmente han nacido de nuevo irán en el arrebatamiento. Y vamos a tratar con esto un momento. La gente hace la pregunta todo el tiempo, ¿quién irá en el rapto? Bueno, se nos dice en este versículo, todos aquellos que están en Cristo. Si usted está en Cristo, entonces usted ha nacido de nuevo y usted dice, bueno, hay algunos que están más cerca de Dios que otros, exactamente. Sí, hay algunos que están más cerca del Señor que otros, pero no hay tal cosa como una justificación parcial. ¿Entienda usted eso? Eso no existe. Usted o es justificado o no. Y si usted es justificado, nacido de nuevo, entonces usted se va a ir en el rapto. Tal vez no esté tan cerca de Dios como el hermano Smith aquí, pero todavía se irá en el rapto. O tal vez esté más cerca del Señor que el hermano Smith lo esté aquí. Pero nosotros nos sentimos a veces inclinados a... Excepto por nosotros mismos. Exactamente. Pero ¿están de acuerdo ustedes que si una persona verdaderamente nacido de nuevo, tal vez esté cerca de Dios, tal vez no tan cerca del Señor en ese momento? ¿Están de acuerdo ustedes que se irán? Ciertamente, sí, definitivamente, si están en Cristo, se irán. Si no, Sí, no. entonces, ¿cuál es el estándar? Hemo- Deberíamos de definir cuál es el estándar. Bueno, el estándar es nacer de nuevo, justificado. Recordemos que el Espíritu Santo pone a cada creyente nacido de nuevo en el nuevo pacto, en esa comunidad. Esa comunidad del nuevo pacto ya no está como antes en un pedazo de tierra, sino la comunidad del nuevo pacto está en Cristo. Entonces, todos aquellos que están en Cristo, que verdaderamente han nacido de nuevo, están ahí no por sus buenas obras, no por su estatus espiritual, sino por su fe simple en Cristo que los califica como miembros de la comunidad del nuevo pacto. Eso es lo que califica a la gente. Repítelo una vez más, por Lo favor. único que cualifica a la gente para estar en la comunidad del nuevo pacto es su fe en Jesucristo. Ellos inmediatamente bajo los términos del nuevo pacto, los beneficios del nuevo pacto, son inmersidos en la persona de Cristo, bautizados en Cristo, y estamos hablando sobre ese bautismo espiritual. El Espíritu Santo los inmerge en la persona de Cristo, por lo tanto se convierten en miembros de la comunidad del nuevo pacto. Ahora, todos aquellos que proclaman a Cristo apártense de la iniquidad, amén y amén, pero todos vamos a crecer en el conocimiento del Señor. Pero hay personas que estarán en diferentes niveles de crecimiento en la comunidad del nuevo pacto. Lo único que cualifica a alguien es, tienen ellos puestos esa vestimenta de las bodas, la justicia de los santos, siendo miembros de la comunidad del nuevo pacto. Bueno, voy a hacer una pregunta un poco absurda. El apóstol Pablo, cuando él y... ¿Quién fue que tuvo el Silo en silencio? Filipa. Sí, ellos tuvieron un desacuerdo. Oh, sí, sí, correcto. Bernabé, sí, Sí, estoy exacto, pensando en Bernabé. Bernabé. No estaba pensando bien en lo absoluto esta mañana. Un gran desacuerdo. Un desacuerdo bastante firme, ¿no? Los dividió.
Y si la trompeta de Dios hubiese sonado en medio de esa situación, entonces Pablo se hubiese ido en el rapto. Claro que sí, una vez más. Yo puedo llevarlo a su casa si usted y hermana Frances alguna vez. No, no voy a entrar en eso. Ese es un mal ejemplo porque somos perfectos. Así es, no debí de haberlo mencionado. El punto entero de todo esto es que las ¿Estás cualificaciones para el seguro de cielo. eso? Así es, bueno, vamos a dejar eso a un lado, pero la única cualificación para ir al cielo es la justicia de Cristo que se le otorga a todos en el momento que ponen su fe en Cristo. Ahora, hay millones en iglesias en todo el mundo que dicen que son salvos, que no lo son. Sí, y no se irán. La ruta del cielo es algo que es estrecha, pero hay muchos que les gusta tomar esa ruta estrecha, casi como tratar de entrar por Sí, el hoyo de la aguja con ese camello, pero en cierto sentido solamente se puede lograr a través de Jesucristo. así es. No es más angosto que eso. Jesucristo es el camino angosto para que un individuo pueda entrar al cielo. Estrecho el camino que lleva la vida y pocos son los que le hallan. Así es, pero esos pocos, la única cualificación para poder estar en esa senda no es un entendimiento doctrinal específico, es simplemente saber y creer de que Jesucristo es el sacrificio para mis pecados y al aceptarlo yo a Él, yo hago del cielo mi hogar. El ladrón en la cruz, él no entendía nada de lo que nosotros hablamos hoy en día sobre el mensaje de la cruz, él no entendía la doctrina del rapto de la iglesia, él no Así entendía es, ninguna así de es. esas cosas, no fue bautizado con el Espíritu Santo Él sabía que estaba y perdido. nunca fue bautizado en agua, no tuvo ningún entendimiento doctrinal de nada en las Escrituras. Lo único que él sabía era que era pecador y que Jesucristo, cuando él murió en la cruz, era obviamente una acción sobrenatural en la que Dios tenía que ver con eso y le pidió a Dios, a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que eso no incluye el bautismo en las aguas, no incluye tomar la Santa Cena o la membresía en la iglesia. Así es. Yo ni siquiera considero, y tengo mucho cuidado con esto porque hay que explicarlo, pero ni siquiera pienso que hay que entender la santificación para llegar al No, cielo. no, 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 no. No tiene que entenderlo. Pero siempre trato de balancear eso porque el no entender la santificación puede crear muchos problemas en la vida del Así es. creyente que pueden corromper su fe. Y es una declaración que siempre me gusta balancearla, pero el entender la santificación, el entender lo que nosotros tratamos de enseñar y predicar acá, no es algo que una persona tiene que lograr para poder entrar al cielo. Lo Ujú. único que la persona tiene que lograr para entrar al cielo es ese estatus de justificado por fe. Y recuerden que ese es un decreto legal hecho por Dios el Padre como resultado de esa fe sencilla en Cristo. Así que nosotros no hacemos Así es. ese decreto de uno el uno al otro, nosotros no lo determinamos. La Biblia dice que el Señor conoce a aquellos que son de Él o que le pertenecen a Él. Así que el Padre ve el corazón de ese individuo que dice yo acepto a Cristo y Él lo determina. Una vez que Él lo determina, es esa fe sencilla que se ha mostrado en Cristo. No se trata de conocimiento ni de obras ni tampoco del estatus del individuo hablando espiritualmente. Se trata de esa fe sencilla en Jesús. Él es el Salvador, yo soy el pecador, yo necesito eso. Y es así de simple. El Padre ve el corazón de la persona, lo ve correctamente como nadie más lo puede ver y declara inocente, no culpable de todos esos cargos. Así que esa persona entonces recibe la justicia de Cristo basado en la obra declaradora de Dios. Dios dice, por lo tanto, esa es la única declaración que debe de ser parte de la vida de esa persona. Una persona no es salva por... Cuando usted es salvo total y completamente y absolutamente. Yo creo que todos los beneficios del nuevo pacto que llevan a cabo este cambio instantáneo están ahí en la salvación.
Hay niveles de santificación. Bueno, ese es el crecimiento, Eso es crecimiento, sí. el acceso a esos beneficios, esas provisiones del Calvario, son Están todos inmediatas. allí, sí. Así es, y nosotros instantáneamente nos convertimos en una creación en Cristo. Nosotros no hacemos nada por ello. Ujú. Es una obra interna que se lleva a cabo, que fue profetizada en el antiguo pacto, hecha ahora porque el Espíritu Santo está disponible y puede hacerlo por el Calvario. Todas esas cosas son instantáneas. Cantamos esa alabanza, nacido de nuevo, verdaderamente ha habido un cambio en mí, Cambio así como instantáneo. Jesús lo dijo. Así que todas esas cosas, nosotros tenemos lo que necesitamos para llegar al cielo, pero también tenemos lo que necesitamos para tener ese impacto en la tierra. Amén. Y Y eso se ve a través del Nuevo así es. Testamento. Cada iglesia que lo menciona trata con diferentes cosas Ujú. en diferentes partes de su crecimiento. En Apocalipsis también están esas iglesias que están en diferentes niveles de madurez. Así que nos gusta ponernos en un lugar donde supuestamente estamos más maduros que otros. Ujú. Y si usted piensa en todos los creyentes como parte de la comunidad del Nuevo Pacto, tenemos que irnos a la pausa, pero si ve a toda la gente como miembros del Nuevo Pacto de esa comunidad, todos se van en el rapto. Ya volvemos. Hablando sobre los requisitos para irnos en el rapto, recuerdo a un individuo que era parte de el derramamiento del Espíritu Santo en el principio del siglo XX, se llamaba Tommy Anderson. Tenía un problema con alcohol. Él le había entregado su corazón a Cristo, había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero tenía un problema con alcohol. Él se encontraba borracho en ocasiones. Y W. J. Seymour le dijo en una ocasión, cuando él se había, Lore habla de esto, nos cuenta lo que sucedía en esos tiempos. No desde que fui salvo. Claro, claro, claro. Qué bueno que mencionas eso. Pero él le dijo, cuando tú, de la manera como él iba a su casa, tenía que pasar por 7 cantinas, una detrás de la otra. Y él nunca podía llegar a casa sin detenerse. Él dijo, ponte de rodillas y pasa en el frente de esos lugares. Yo no puedo decir que esa es la solución de Dios para todos los problemas de esa naturaleza, pero eso fue lo que él le dijo que hiciese. Así que Tommy, él llegó al primer lugar, a la primera cantina, y él se puso de rodillas y después de 2 o 3 cantinas, am, la gente empezó a salir para unirse a él porque pensaban que él estaba borracho. Pensaban que era, bueno, lo que ustedes hacían en aquel tiempo, divertido. Yo puedo verlo, honestamente que sí puedo ver cómo eso pudo haber sucedido y se le había Ujú. dicho que mostrase, para mostrar que estaba sirviendo al Señor tenía que pasar Así esas es. 7 cosas, ¿no? Y él, pues, rápidamente se dieron cuenta que él no estaba borracho. Y bueno, Dios lo libertó. Y, y yo tengo una pregunta al respecto en un momento. Pero él se fue a Venezuela como misionero no mucho tiempo después. Y Dios usó a este hombre de tal manera, vio a tanta gente salva y un mover de Dios en esa bella nación. Yo he visitado a Venezuela y realmente es una pena lo que ha sucedido allí en los últimos años. Pero de todas maneras, o durante mucho tiempo el gobierno de Venezuela no permitía que ningún misionero llegara a esa nación a menos de que Tommy Anderson lo aprobase. Pero mi pregunta es la siguiente. Vemos la lucha que él tuvo que vivir. Vemos el alcoholismo, la borrachera, el pecado, el desobedecer al Señor, etcétera, etcétera. Si el rapto hubiese sucedido cuando Tommy Anderson estaba en medio de esa lucha, borracho como él vivía, ¿él se hubiese ido en el rapto?
Sí, claro, sí. Cuando uno está en el calor de esa discusión, si se lleva a cabo el rapto, usted se iría. Recuerde, la perfección es el resultado, la perfección que nos cualifica para el cielo es el resultado de la declaración de Dios. Y esa declaración de nuestra inocencia, hermano Swagger, es el resultado de nuestra fe en Cristo. Y punto. Si usted ve, aún en el Antiguo Testamento, Dios nunca obró en base a un mérito, ni siquiera bajo la ley. Si fuese así, tuviese un problema. Y eso se prueba, y eso es la prueba porque ellos pensaban que él trabajaba en bases de un mérito y así fue que rechazaron el sacrificio. Al rechazar el sacrificio entraron en un exilio tras otro. Pero estás tratando con personas que niegan lo que estamos diciendo aquí, excepto ellos mismos. Sí, y ese es el error. Uno ha perdido de vista lo que significa ser humano y perdido. Correcto. Usted ha perdido de vista eso. Humano y perdido no pide perdón. Lo que estoy diciendo es un hombre que se ha visto en el espejo, se ha apartado y se olvidó de lo que vio. Se le olvida que lo único que le cualifica a usted para tener esa relación con Dios es la sangre de Cristo que usted que usted aceptó por fe. Eso es todo. Sí. Y no quiero sonar enojado ni nada, pero me enoja la autojusticia que está en el corazón de esa persona que dice yo sé esto, yo hago aquello o yo actúo de esta manera. Nosotros, y volviendo a Tommy Anderson, ¿sabía usted el corazón del hombre que se va a humillar y va a pasar por siete Sí. barras De para que todo el todos lo mundo que le... vean, todo el Exacto. mundo que lo viese de manos gateando tan desesperado para deshacerse de Ujú. aquello que él odiaba, que lo estaba haciendo tropezar, y Dios honró eso. Él no tuvo ese problema con el alcohol después de que hizo eso, y sé que él no conocía el mensaje de la cruz, no Claro. entendía cuál era el proceso correcto. Pero, damas y caballeros, Dios ve el corazón. Eso no anula un camino o el camino angosto de la santificación, pero Dios es mayor que todo eso. Él se humilló ante Dios. Vamos a tener a muchas personas, correos electrónicos que van a decir, ustedes promueven la borrachera. Damas y caballeros, yo nunca he probado el alcohol en mi vida, de ninguna manera. El whisky, lo que sea, nada de eso lo he probado. Y este caballero aquí lo ha hecho antes de ser Bebí salvo. bastante antes de ser salvo y no he vuelto a tener ese problema con el alcohol desde que fui salvo. Caballeros, yo quiero decir esto porque tenemos que ser justos, porque cuando hablamos del alcohol, y usted es en lo cierto, hermano Swagger, hay muchos que están viendo ahora mismo que dicen, bueno, mira lo que ellos están diciendo, pero tenemos que ser justos en el sentido de qué tal la autojusticia, qué tal la glotonería. Son cosas que llamamos pecados en las que se están participando, pero estamos diciendo que de lo que estamos argumentando o esa pregunta es la obra expiatoria de Cristo. Si la sangre de Jesucristo nos limpia o no, es Así la es, pregunta, porque correcto. estamos hablando de la salvación y la justificación. Y gracias a Dios que por la sangre el Espíritu Santo obra sobre la santificación mientras estamos en la tierra. La pregunta que hago, dicen, bueno, si no está en la iglesia, esto y aquello, usted no se va en el rapto. Pero digamos que usted tiene a un cristiano que está luchando con el alcohol y muere en un accidente automovilístico. Ellos van al cielo. Si el Señor vuelve, se van en el rapto. Alabado Dios. Discúlpeme. En la cruz, no pierdas la idea. En la cruz. Lo primero vi la luz y las cargas de mi alma se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista y ahora me regocijo todo el día, alabado Dios. Yo siento en mi espíritu que por primera vez usted ha visto la luz. Usted ha estado luchando como
Tommy Anderson estaba luchando y 1 millón más realmente sucedió en su vida. Y tal vez no sea alcohol, tal vez sea otra cosa, pero pecado es pecado. Y mientras esa persona está tratando de tener victoria, esa persona va a tener victoria si siguen creyendo a Dios. Y quiero orar en este momento. Yo siento que hay otros entre ustedes que han luchado con algo y Dios les ama. Yo quiero que usted lo sepa, que Dios le ama y repita conmigo. Y yo quiero que usted lo crea con todo su corazón, conforme a los hermanos le ayuden ahora. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, y perdóname y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa de sangre toda de injusticia. toda injusticia. Con mi Con boca mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Señor Jesús. Jesús. En mi En mi corazón yo creo yo creo que Dios le resucitó que Dios le de entre resucitó los de muertos entre los y Él muertos vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto acepto la gracia perdonadora de Dios la gracia perdonadora de Dios en mi corazón y en mi vida. en mi corazón y en mi Y vida. proclamo Y victoria proclamo en el victoria nombre de en el nombre de Jesús. Jesús. Lo que Él hizo en la cruz del Lo Calvario. que Él hizo en la cruz del Calvario, Le le acepto acepto. y la salvación que Él me da Y la salvación que Él me da y la bendición de esa y la salvación bendición de esa salvación es mía. es mía, es Mía. mía. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, soy lavado, soy lavado, soy soy limpio, limpio, soy soy santificado, santificado, soy soy justificado. justificado. En el nombre En de el nombre de Jesús. Jesús Es mío. es mío. Alabado Dios, aleluya, al Aleluya. Cordero. Maravilloso, maravilloso Jesús, consejero, Dios poderoso, príncipe de paz, salvándome y guardándome de todo pecado y vergüenza. Maravilloso es mi Redentor. Alabado sea su nombre. Gracias a Dios y Señor, alienta esa alma, levántale sobre las tinieblas, establécelos en una tierra más alta. Dales victoria a través de lo que hiciste en la cruz del Calvario, que da victoria, no importa cuál sea el problema. Contesta, responde y lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, por favor. Solamente quería decir esto y qué bueno que usted le dio esta oportunidad al pueblo, pero estamos hablando de estar en el cielo y qué nos cualifica para entrar al cielo. Y a veces simplemente no entendemos todo. Así que Apocalipsis 5 hay una imagen del Cordero inmolado y en el versículo 5 de Apocalipsis 5 que él quitó el libro de la mano derecha de que estaba sentado en el trono. Y eso es Jesús tomando ese libro del juicio. Y en el versículo 8 dice que cuando él hubo tomado el libro, las 4 criaturas y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpa y copas de oro llenas de perfumes, y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y esta es la razón, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, Lengua. pueblo Ujú. y nación. Así es. No todos se van a ver como usted, no todos van a experimentar las cosas que usted ha experimentado, ni conocer lo que usted conoce. Solamente hay un denominador en común en el cielo, y ese es, Ujú. en algún momento esa persona ha visto completamente el rostro de Dios a través de ese Cordero inmolado, a Aleluya. través de la sangre de Cristo, y se ha convertido en la comunidad miembro de la comunidad del Nuevo Pacto. Algunos apenas están vestidos porque
tal vez están saliendo de una tribu de África o gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Y cómo nosotros nos sentamos a juzgar a personas que han aceptado el criterio para entrar al cielo. Todos debemos aprender a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Todos debemos de seguir avanzando en el conocimiento que Dios nos ha dado en cuanto al crecimiento. Pero la cualificación para poder entrar al cielo para toda gente y nación, para toda lengua, para todo pueblo y para toda nación, el dominador en común es Cristo. Y lo que Él Eso ha hecho es, por eso nosotros, es. y en algún momento cuando ellos lo aceptaron como su Salvador porque escucharon esas buenas nuevas e hicieron la oración de fe como usted le acaba de ofrecer al pueblo, se convierten en miembros de la comunidad del nuevo pacto. Cada linaje, cada lengua, cada pueblo y nación. No disminuya lo que la cruz ha cumplido, Ujú. entiéndalo y crezca en el conocimiento del Señor. Pero habrá mucha gente ahí, hermano Sager, que no conocen lo que nosotros conocemos y no se ven como nosotros, ni suenan como nosotros, ni adoran como nosotros, no danzan como nosotros. No hay muchas iglesias que hubiesen aceptado a aquel ladrón que moría en la cruz. Pero momentos atrás él había estado maldiciendo al Señor. Piense usted en eso. Realmente tan terrible como puede ser eso. Pero luego él dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La sangre es Es suficiente suficiente. y esto ha evitado que la gente se acerque a Cristo más que nada. Este día, dijo Jesús, estarás conmigo en el paraíso. Las Oh buenas Dios, nuevas. ahí está. La Biblia son buenas nuevas, no son noticias malas. Se nos terminó el tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que ha valido la pena. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.